Así que si pensabas que Qwar estaba muerto o que no íbamos a recibir más actualizaciones, piénsalo de nuevo porque recientemente obtuvimos un pequeño indicio de que Qwar podría ser real. Qwar realmente captó la atención de la comunidad de IA por varias razones, ya que había muchas cosas sucediendo. Recientemente vi un tuit en mi línea de tiempo que hacía referencia a un artículo de investigación que mostraba cómo los modelos de lenguaje grandes, aunque pequeños, son realmente buenos en matemáticas como modelo de frontera, utilizando las mismas técnicas que Google empleó para resolver AlphaGo, que fueron la búsqueda del árbol de Monte Carlo. Y por supuesto la retroprogramación, Llama con 8.000 millones de parámetros, Llama 3 obtiene un 96.7%. Esto en el benchmark de matemáticas GSM8K. Esto es mejor que GPT-4, Claude y Gemini con 200 veces menos parámetros. Esto es una revelación bastante sorprendente porque no lo veía venir todavía, ya que el marco completo de aplicar la búsqueda a los modelos de lenguaje grandes es algo que no diría que está en una etapa temprana. Pero no es algo en lo que realmente pensáramos inicialmente cuando pasamos de GPT 3.5 a GPT 4. Hubo muchas conversaciones sobre esto siendo explorado y claramente ahora estamos viendo que esto se está explorando, y los resultados son verdaderamente impresionantes. Ahora voy a profundizar un poco en este artículo de investigación. Y si no recuerdas, Qwar fue básicamente algo increíble porque surgió alrededor del tiempo en el que despidieron a Sam Altman. Hubo un artículo informativo que hablaba sobre cómo OpenAI ya había hecho un avance antes de que Sam Altman fuera despedido, lo cual generó tanta emoción como preocupación. Y por supuesto lo sorprendente de Qwar que debes saber es que Qwar fue capaz de resolver problemas matemáticos que no había visto antes, lo cual es un hito técnico importante. Aparentemente, una demo del modelo circuló dentro de OpenAI en las semanas posteriores, y el ritmo del desarrollo alarmó a algunos investigadores enfocados en la seguridad. Lo realmente impresionante de todo esto es que el equipo que trabajaba en este descubrimiento estaba buscando formas de permitir que modelos de lenguaje grande como GPT-4 resolvieran tareas que implicaban razonamiento, como problemas matemáticos o científicos. En 2021 lanzaron un proyecto secreto llamado GPT-O, que era un guiño al programa AlphaZero de DeepMind, que podía jugar ajedrez, Go y Shogi. Así que ya estaban trabajando en esto desde estos primeros días en los que lanzaron el proyecto llamado GPT-Z. Esto no es algo nuevo desde un punto de vista fundamental, es algo en lo que algunos de los mejores investigadores ya habían pensado. Inicialmente hipotetizaron que al darle a los modelos de lenguaje grandes más tiempo y más poder de cómputo para generar respuestas a preguntas, podrían permitirles desarrollar nuevos avances académicos. Así que, por supuesto, esto es bastante impresionante porque lo que vemos en este artículo es que realmente lo lograron. Básicamente utilizaron GPT-4 para acceder a soluciones de olimpiadas matemáticas de nivel GPT-4 mediante la búsqueda de árboles de Monte Carlo refinada con Llama 3 de 8.000 millones de parámetros. En los informes técnicos se afirma que el algoritmo de autorrefinamiento de Monte Carlo representa una integración de la búsqueda de árboles de Monte Carlo con modelos de lenguaje grande, abstrayendo el proceso iterativo de refinamiento de la solución de problemas matemáticos en una estructura de árbol de búsqueda. Los nodos en este árbol representan diferentes versiones de respuestas, mientras que los bordes denotan intentos de mejora. El flujo de trabajo operativo de este algoritmo se adhiere a los patrones generales del algoritmo de búsqueda de Monte Carlo. Básicamente están diciendo que están utilizando la misma estructura que usaron con AlphaGo, aplicándola a los modelos de lenguaje grande. Lo más sorprendente de todo esto es que Andrej Karpathy habló sobre el hecho de que si utilizas la búsqueda de árboles de Monte Carlo, que es algo que usaron en AlphaGo, y básicamente cómo funciona eso. Sé que estoy diciendo esto y que muchas personas pueden no estar familiarizadas con todas las noticias de los últimos meses, pero básicamente lo que están haciendo es tener un sistema de IA que busca en todas las configuraciones posibles antes de hacer un movimiento. Luego, una vez que hacen ese movimiento, pueden, por supuesto, en el siguiente movimiento buscar nuevamente en todas las configuraciones posibles del tablero y luego hacer el movimiento. Eso es esencialmente cómo funciona, y es algo que Andrej Karpathy describe en su charla de 1 hora sobre modelos de lenguaje, donde básicamente dicen que esto es algo que necesitamos para los módulos futuros si queremos que mejoren. Es bastante interesante que ahora estemos viendo un artículo que a pesar de ser pequeño en tamaño logra superarlos. Si miramos los benchmarks podemos ver que en el GSM8K en las 8 iteraciones que hizo alcanzó un 96.66%, casi un 97%. Y si comparamos con algunos de los modelos más avanzados los supera, no por una gran cantidad, pero hay que recordar que estos son 8.000 millones de parámetros comparado con un modelo que tiene 1.8 billones de parámetros. Y por supuesto, Gemini Ultra no estoy segura de cuántos parámetros tiene exactamente, ya que no está disponible públicamente, pero sé que es un modelo de lenguaje bastante grande. Básicamente, esto es lo que Andrej Karpathy está afirmando, y creo que su charla de 1 hora es definitivamente fascinante.
Realmente creo que es algo que todo el mundo debería ver porque ofrece una gran cantidad de información sobre lo que vendrá en el futuro. Mira esto porque es bastante importante. Muchas personas están ampliamente inspiradas por lo que ocurrió en AlphaGo. AlphaGo fue un programa para jugar Go desarrollado por DeepMind y tuvo dos etapas principales. En la primera etapa aprendí imitando a jugadores humanos expertos. Tomaron muchas partidas jugadas por humanos, filtraron las partidas jugadas por muy buenos jugadores y el modelo aprendió por imitación, haciendo que la red neuronal imitara a estos jugadores expertos. Esto funciona y te da un programa bastante bueno para jugar Go, pero no puede superar a los humanos. Solo es tan bueno como el mejor humano que le proporcionó datos de entrenamiento. DeepMind encontró una forma de superar a los humanos y la manera en que esto se hizo fue mediante la automejora. En el caso de Go, esto es un entorno cerrado y simple. Tienes un juego y puedes jugar muchas partidas en este entorno cerrado, teniendo una función de recompensa muy simple, que es ganar el juego. Puedes consultar esta función de recompensa que te dice si lo que has hecho fue bueno o malo, si ganaste o no. Esto es algo que es barato de evaluar y automático, por lo que puedes jugar millones y millones de partidas y perfeccionar el sistema solo basado en la probabilidad de ganar. No hay necesidad de imitar, puedes ir más allá del humano y eso es de hecho lo que el sistema terminó haciendo. Aquí a la derecha tenemos la clasificación ELO y AlphaGo tardó 40 días en superar a algunos de los mejores jugadores humanos mediante la automejora. Creo que para muchas personas están interesadas en cuál es el equivalente de este segundo paso para los modelos de lenguaje grande, porque hoy solo estamos haciendo el paso 1. Estamos imitando a los humanos. Como mencioné, hay etiquetadores humanos escribiendo estas respuestas y estamos imitando sus respuestas. Podemos tener etiquetadores humanos muy buenos, pero fundamentalmente sería difícil superar la precisión de las respuestas humanas si solo entrenamos en base a humanos. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el equivalente del paso 2 en el dominio del modelado de lenguaje abierto? El principal desafío aquí es la falta de un criterio de recompensa en el caso general. Porque estamos en un espacio de lenguaje, todo es mucho más abierto y hay muchos tipos diferentes de tareas. Fundamentalmente no hay una función de recompensa simple a la que puedas acceder que te diga si lo que hiciste fue bueno o malo. No hay un criterio de recompensa fácil de evaluar y rápido. Eso tiene mucho sentido porque en matemáticas el lenguaje es, ya sabes, quiero decir, en matemáticas obviamente es un poco más fácil, pero en el lenguaje las cosas están bastante abiertas a interpretación. ¿Cómo juzgas si un consejo es bueno o malo? Es bastante subjetivo, pero en esto es como si ganaras un juego. Ganas un juego y luego, por supuesto, puedes entrenar fácilmente con eso. Esa es una función de recompensa fácil de usar. El punto aquí es que cuando vemos esto podemos ver que esta arquitectura en la que el aprendizaje no se basa solo en entradas humanas es realmente diferente porque permite que el sistema se vuelva superinteligente. El modelo que construyeron, el más grande y superhumano, en realidad no se entrenó con datos humanos, lo cual es bastante sorprendente. Entonces teníamos este sistema de IA que literalmente podía buscar entre múltiples movimientos diferentes y ese fue un factor clave en su éxito. En el documental de AlphaGo hablan sobre cómo AlphaGo podía buscar entre 50 o 60 movimientos por adelantado y así logró este notable nivel de precisión. Aquí buscan 50 o 60 movimientos. Ese es el número máximo de movimientos adelantados que AlphaGo estaba considerando desde la posición actual del juego. Generalmente son más de 50, a menudo más de 60, y en los juegos que hemos visto, AlphaGo va por todas. Es un documental bastante interesante y estoy segura de que muchos de vosotros probablemente lo habéis visto. Pero creo que este hallazgo es realmente intrigante porque nos muestra que gran parte del trabajo que hemos visto está ganando más validez. Cuando la gente hablaba sobre cómo la combinación de modelos de lenguaje grande, LLMs, con búsqueda podía ser algo fascinante y que podría llevar a capacidades superhumanas o incluso a capacidades que superen vastamente las capacidades humanas, lo estamos viendo con este artículo. Los resultados iniciales son realmente sorprendentes, como un modelo de 7.000 millones de parámetros superando a GPT-4 en el GSM 8K, lo cual es bastante impresionante. Esto nos muestra, como ha dicho Leopold Aschenbrenner, qué tipo de crecimiento vamos a experimentar en los próximos años cuando las personas desarrollen formas literales de mejorar los modelos que tenemos ahora, con diferentes técnicas de edición y formas de usar los modelos base que tenemos ahora. Definitivamente, esto es algo muy fascinante. La combinación de LLMs con búsquedas es una verdadera expansión en términos de capacidades. Lo sorprendente de esto, y algo que la mayoría de la gente pasó por alto, es que combinar el LLMs con búsquedas será algo grande en el futuro. Pero un factor importante que lo está deteniendo es el cómputo. Básicamente, AlphaGo fue muy intensivo en términos de cómputo porque estás buscando entre tantos métodos diferentes. Esencialmente, algo que necesitas saber es que Google publicó un artículo sobre AlphaCode 2, e hizo un vídeo sobre esto, pero no tuvo tantas visitas en comparación con las noticias de Gemini, que básicamente estaban robando toda la atención. Mucha gente pasó por alto lo que AlphaCode 2 representaba, a pesar que proporcionaba una visión fascinante de lo que está por venir en el futuro. AlphaCode 2, y esto se relaciona con lo anterior, también usa un algoritmo de búsqueda y un mecanismo de reordenamiento.
aunque no es una búsqueda de árboles de Monte Carlo. El punto es que cuando combinaron modelos de lenguaje con un algoritmo de búsqueda y reordenamiento personalizado, lograron un rendimiento de un 85% mejor que los participantes en competiciones, lo cual es una mejora enorme. Básicamente, usaron un mecanismo de muestreo que fomenta la generación de una amplia diversidad de muestras de código para buscar en el espacio de posibles programas. Lo que hicieron fue construir un modelo, como un modelo de lenguaje grande, y lo combinaron con una búsqueda avanzada y un mecanismo de reordenamiento adaptado a la programación competitiva. Esto fue extremadamente bueno en programación competitiva. ¿Cómo lograron que fuera tan bueno? Lo combinaron con la búsqueda y lograron capacidades increíbles en la codificación. Volviendo a QAR, esto nos muestra que estas capacidades, cuando se combinan con la búsqueda, pueden producir hallazgos iniciales muy intrigantes. Si observamos la búsqueda de AlphaCode, podemos ver que dicen que su enfoque de muestreo es similar al de AlphaCode. Generan hasta 1 millón de muestras de código por problema, utilizando un parámetro de temperatura aleatorio por cada muestra para fomentar la diversidad. También aleatorizan los metadatos específicos, incluyendo la dificultad del problema y sus etiquetas categóricas. Estas técnicas muestran cómo la combinación de modelos de lenguaje grande con algoritmos de búsqueda avanzados puede llevar a mejoras significativas en tareas específicas, como la programación competitiva, y potencialmente en otros dominios como las matemáticas y la ciencia, lo que abre la puerta a capacidades superhumanas en el futuro. El muestreo masivo nos permite explorar a fondo la distribución del modelo y generar una gran diversidad de muestras de código, maximizando la probabilidad de generar al menos algunas muestras correctas. En general, como podéis ver aquí, a pesar de los impresionantes resultados de AlphaCode 2, queda mucho por hacer antes de que veamos sistemas que puedan alcanzar de manera confiable el rendimiento de los mejores programadores humanos. Nuestro sistema requiere mucha prueba y error, por lo que quizás aún no hayan resuelto por completo el problema de la programación. Pero el punto es que con la búsqueda han tenido resultados muy impresionantes. El único problema aquí es que es demasiado costoso operarlo a gran escala, lo que significa que no pueden escalarlo. Y eso, por supuesto, es un problema si quieres utilizar esto en tus productos. Por supuesto, hay cosas en las que trabajar en términos de optimización y cómo reducir los costos, pero en general, cuando miramos esto, se puede ver que es realmente increíble. Demuestran una clara tendencia donde el aumento de iteraciones se correlaciona con tasas de éxito más altas, lo que destaca el potencial del algoritmo para mejorar el rendimiento a través del refinamiento iterativo. También afirman que estos hallazgos confirman la robustez de los algoritmos de autorrefinamiento de Monte Carlo y su utilidad para abordar problemas matemáticos complejos no vistos. Me pregunto si esto es muy similar a una de las partes del artículo que mencionaba que QAR fue capaz de resolver problemas matemáticos que no había visto antes, lo cual es un hito técnico importante. Una demo del modelo circuló dentro de OpenAI en las últimas semanas y el ritmo de desarrollo alarmó a algunos investigadores enfocados en la seguridad de la IA. Lo que también es sorprendente sobre esto es que alrededor de esa época recuerdo que contrataron a Nobran, quien básicamente habló en el podcast de Lex Fridman sobre cómo, para crear sistemas superhumanos, cosas como la búsqueda en árbol de Monte Carlo y la capacidad de buscar en múltiples opciones diferentes son realmente importantes en todo el sistema de IA superhumano. Deja que te narre esto. Estaba muy centrado en la búsqueda, mirando muchas jugadas por adelantado, mucho más de lo que cualquier humano podría. Y eso fue clave para Wyatt. Incluso con algo como AlphaGo, que comúnmente se considera un logro histórico para las redes neuronales, hay un componente enorme de búsqueda, la búsqueda de Monte Carlo, que fue absolutamente esencial para que la IA pueda vencer a los mejores humanos. Creo que un buen ejemplo de esto es mirar las últimas versiones de AlphaGo como AlphaZero. Hay una métrica llamada Elo que permite comparar diferentes humanos y bots con humanos. Un jugador humano de alto nivel tiene alrededor de 3600 Elo, tal vez un poco más. La versión más fuerte de AlphaZero tiene un alrededor de 5200 de Elo. Pero si eliminas la búsqueda que se realiza en tiempo de prueba, y por búsqueda me refiero a la planificación anticipada, como pensar, si coloco esta piedra aquí y él hace esto, mirando varias jugadas por adelantado para ver cómo se verá el tablero. El Elo cae alrededor de 3000. Así que incluso hoy, 7 años después de AlphaGo, si eliminas la búsqueda de Monte Carlo que se realiza al jugar contra humanos, los bots no son superhumanos. Nadie ha creado una red neuronal pura que sea superhumana en Go. Así que sí, encontré ese clip bastante fascinante. La entrevista completa está en Lex Fridman, pero creo que uno de los tweets, y estoy segura de que he mencionado esto antes, es por lo que este tweet es tan importante y por lo que incluye el clip. Creo que demuestra que esta persona trabajando en OpenAI, Noam Brown, estaba tuiteando sobre estos temas y decía que todos estos métodos anteriores son específicos para el juego, pero que si podemos descubrir una versión general, los beneficios podrían ser enormes. Sí, la inferencia puede ser más lenta, como 1000 veces más lenta, y por supuesto más costosa, pero ¿qué costo de inferencia pagaríamos por un nuevo medicamento contra el cáncer o una prueba de la hipótesis de Riemann? Básicamente lo que está diciendo aquí es que si pudiéramos obtener un sistema que realmente comprendiera ciertas áreas y nos diera respuestas valiosas, incluso si la velocidad de esas respuestas fueran 1000 veces más lentas y costaran tal vez no 1000 veces más,
pero sí 500 veces más. Si esas respuestas cambian fundamentalmente nuestro nivel de comprensión en ciertos temas, entonces se construirán nuevos paradigmas a partir de eso. Así que creo verdaderamente que este es un paso en la dirección correcta porque muchas personas en la comunidad de la IA, incluso escépticos como Yan Lan, han hablado sobre esto. Incluso he visto a Gary Marcus comentar en algunos de estos tweets y decir que esto es algo bueno. Parece que esta podría ser una área de exploración futura para OpenAI, aunque aún no hemos visto que OpenAI declare nada al respecto porque, como sabes, la investigación de OpenAI está bastante cerrada porque son una empresa privada. Ahora bien, creo que curiosamente Sam Altman podría haber insinuado eso. ¿Recuerdas cómo en la búsqueda en Árbol de Monte Carlo básicamente estás buscando para ver qué tipo de solución puedes obtener? Pero Sam Altman en una entrevista con Bill Gates en un clip muy corto dice algo al respecto. Voy a reproducirlo una vez para vosotros. Deja que te lo narre. Aquí si preguntas a GPT-4 la mayoría de las preguntas 10.000 veces, una de esas 10.000 probablemente será bastante buena, pero no siempre sabe cuál es, y te gustaría obtener la mejor respuesta de esas 10.000 cada vez, así que ese será el aumento de fiabilidad. Entonces, una de las cosas que me pregunto es que dado que dijo que si le preguntas a GPT-4 una pregunta 10.000 veces, una o dos de ellas van a ser absolutamente increíbles, y si esto es en lo que están trabajando para futuros sistemas. Tal vez estén trabajando en esto para GPT-6, GPT-5, no lo sé. Tal vez por eso necesitan que todos estos centros de datos, porque una gran parte de lo que están haciendo probablemente será basado en búsquedas para que puedan obtener razonamientos que proporcionen la mejor respuesta. Tal vez literalmente generen un montón de respuestas utilizando algún tipo de algoritmo de búsqueda. Este tipo de ideas son definitivamente un paso en la dirección correcta, porque creo que es algo en lo que todos están de acuerdo. Hasta ahora lo que tenemos aquí es un tema realmente fascinante. Puede que algunos detalles se hayan perdido, pero creo que todo este tema es muy interesante. Me pregunto realmente qué va a lanzar OpenAI a continuación. Creo que si tienen a alguien como Noam Brown en el equipo y han tenido los avances que han tenido con Ilya Sutskever, y estamos empezando a ver poco a poco que muchos de estos otros laboratorios están empezando a ponerse al día. De hecho, vi un tuit en mi cronología que me dio bastante información sobre algo que estaba ocurriendo en la comunidad de IA. Fue algo que vi recientemente en una entrevista con Dushpel, que honestamente tiene algunas de las entrevistas más perspicaces con algunas de las mentes más brillantes en el campo de la IA. La verdad es que es bastante sorprendente. La noticia es esta, había esto y eso se relaciona con el tema original que acabamos de ver. Ten paciencia un segundo. Básicamente hay esta cosa de AR-AGI que están diciendo que es el nuevo punto de referencia que intenta probar si un sistema es AGI o no. No se puede lograr AGI sin superar este punto de referencia y es el único tipo de punto de referencia que la gente va a considerar. Ahora os mostraré un breve clip de esa entrevista. Deja que te narre esto. Un rompecabezas ARC se parece un poco a un rompecabezas de prueba de coeficiente intelectual. Tienes varios pares de entrada y salida de demostración. Un par está compuesto por dos cuadrículas. Una cuadrícula te muestra una entrada y la segunda cuadrícula te muestra lo que debes producir como respuesta a esa entrada. Recibes un par de demostraciones como esta para entender la naturaleza de la tarea y lo que supone que debes hacer con tus entradas. Luego recibes una nueva entrada de prueba y tu trabajo es producir la correspondiente salida de prueba. Observas los pares de demostración y a partir de ellos deduces lo que se supone que debes hacer y demuestras lo que has entendido con este nuevo par de prueba. Lo importante es que la base de conocimientos que necesitas para abordar estos desafíos es solo conocimiento básico. El conocimiento básico es esencialmente el conocimiento de lo que es un objeto, el conteo básico, la geometría básica, la topología, las simetrías y cosas por el estilo. Cualquier ser humano definitivamente posee tal conocimiento, cualquier niño posee tal conocimiento. Lo realmente interesante es que cada rompecabezas es nuevo, no es algo que vayas a encontrar en otro lugar de Internet. Por ejemplo, esto significa que ya sea como humano o como máquina, cada rompecabezas debes abordarlo desde cero. Tienes que razonar tu camino a través de él. No puedes simplemente recuperar la respuesta de tu memoria. Entonces, después de que salió esa entrevista, se puede ver que él le dice a su compañero de trabajo Ryan y en 6 días superaron el estado del arte en el ARC y están a punto de alcanzar el rendimiento humano promedio, lo que significaría que están al borde de algo que algunos considerarían inteligencia artificial general. Él dice que en un subconjunto del conjunto de entrenamiento donde los humanos obtienen un 85% de precisión, sus soluciones obtienen un 72% de precisión. Esto es bastante sorprendente. Lo interesante es que dijo que comenzó este proyecto unos días antes de que Dex Patel grabara el reciente podcast con Chalet. Esto fue inspirado por Dex hablando con su compañero de trabajo Bax sobre ARC-AGI y diciendo algo como «Vamos, seguro que puedes hacerlo mejor que el estado del arte actual usando LLMS». Y básicamente aquí está el argumento principal. Los LLMS solo están limitando a patrones, no son verdaderos sistemas de IA. Se dice que no es posible llegar a la AGI con el LLMS y lo que estamos haciendo, sin embargo, se puede ver aquí un meme donde alguien dice
¿Por qué no simplemente tomamos más muestras y así podemos mejorar infinitamente? Básicamente están afirmando que podríamos llegar a AGI simplemente proporcionando más muestras. Para contexto, aquí puedes ver que ArcAGI es un punto de referencia de razonamiento visual que requiere adivinar una regla a partir de unos pocos ejemplos. Y su creador, François Chollet, afirma que... Y aquí viene lo sorprendente. El enfoque de Ryan implica la creación cuidadosa de prompts F-Shot que utiliza para generar muchos posibles programas en Python para implementar las transformaciones. Genera 5000 suposiciones, selecciona los mejores usando los ejemplos y luego tiene una etapa de depuración. Los resultados son increíbles, obtienen un 71% en comparación con un 85% de la línea de base humana y un 51% en comparación con el estado del arte anterior. Aquí se dice que aumentar el número de reglas en Python muestreadas aumentó el rendimiento de manera confiable hasta un 3% de precisión por cada duplicación. Y aún estamos bastante lejos de los millones de muestras que utiliza AlphaCode. Básicamente está afirmando que lo que hicieron fue realmente bueno y ni siquiera necesitaron muestrear millones de ejemplos como hizo AlphaCode. François Chollet respondió diciendo que esta ha sido la rama de enfoques más prometedora hasta ahora, aprovechando un LLM para ayudar con la búsqueda de programas discretos, utilizando el LLM como una forma de muestrear programas o decisiones de ramificación. Esto es exactamente para lo que sirve la IA neurosimbólica, para que conste. Esto es bastante sorprendente porque incluso él, el creador del punto de referencia, está afirmando que este es el camino correcto a seguir. Incluso algunos de los críticos más acérrimos como Gary Marcus, que afirma que no habrá AGI sin IA neurosimbólica, han comentado al respecto. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber lo que piensas en los comentarios. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.